Que Dios les bendiga, qué bueno es estar una noche más en tiempo de conexión. Bienvenidos, qué bueno que están conectados, que han sacado tiempo para estar conectados a Dios a través de esta plataforma. Sabe que nos conectamos a través de Zoom para escuchar una corta reflexión y estar conectados y estar siempre en la presencia del Señor. Así que permítanme presentar este servicio como lo hacemos siempre. Permítanme orar. Señor, te adoramos. Te bendecimos, Dios. Gracias, Padre, en esta hora por darnos la oportunidad, Señor, de estar conectados ante ti. Haber sacado tiempo del día, mi Dios del cielo, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz en nuestro corazón, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo del Señor, porque en esta hora hemos tenido el tiempo y la necesidad de conectarnos, de escucharnos y de sentir tu voz, Señor. Padre, permite que las demás personas que se vayan conectando puedan experimentar lo mismo que experimento yo, que experimentan mis hermanos al estar en esta hora conectados, Señor. Danos una palabra, Señor, que nos reviva, una palabra de esperanza para nuestras vidas y para nuestro corazón. Gracias, Padre amado, por cada uno de los que se conectan y gracias por la que va a traer la reflexión en esta noche, Señor. Padre, te pedimos esto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Guarde, qué bueno que podemos conectarnos, ¿verdad? En este tiempo de conexión. Hoy, bajo el tema cumplimiento de promesas. ¿Cuántos les gustan las promesas? ¿Cuántos tienen promesas cumplidas ya? ¿Cuántos están esperando el cumplimiento de promesas? Yo creo que cada uno de nosotros tiene propósitos en Dios, sobre todo, y esperamos en Él. Pero en medio de ese proceso de espera, ocurren muchas cosas dentro de nosotros, ¿verdad? Dentro de nuestro interior, cómo lo internalizamos, cómo interpretamos las promesas, cómo nos respondemos a las preguntas y las interrogantes que se nos dan mientras nosotros caminamos hacia esa promesa. Y obviamente, usted sabe que nosotros como creyentes siempre tenemos que tener nuestro norte vinculado y enlazado a la palabra del Señor, ¿sabe? No hay otra cosa, no hay otra fuente donde nosotros podamos acudir sino a la palabra del Señor para recibir respuesta incluso de aquellas promesas que nosotros estamos esperando que se cumplan. Y fíjense lo que dice la segunda carta a los Corintios, este es Pablo hablando, ¿verdad? La iglesia de Corintios, en el capítulo 1, versos 19 al 20. Y es una afirmación poderosa que usted y yo tenemos que hacerla nuestra en esta noche. Dice la palabra del Señor, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, usted sabe que esa es mi versión favorita. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Y resalté esa parte, ¿verdad?, de ese texto, porque ciertamente usted tiene que saber que Cristo mismo no es tan valiante, no está en dos aguas, él tiene firmeza. Así que si él te dio una palabra, si él te dio una promesa, esa promesa es sí y es amén, se va a cumplir. Así que él no está tan valiente entre sí, hoy sí, mañana no, eso depende de ti, eso depende de mí, no, es absolutamente, depende de él. Sigue diciendo el texto, él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, ¿verdad? Está hablando Pablo. Silas, Timoteo y yo predicamos, y usted y yo predicamos de él también, ¿sabe? Y siendo él, sí, definitivo de Dios, él siempre hace lo que dice. Y usted sabe, y le he dicho anteriormente, que a mí me fascinan los absolutos de Dios. En medio de nuestras relaciones y en medio de nuestro diario de vida, usted y yo no podemos hablar de absolutos porque nosotros no somos perfectos. Así que nosotros no siempre, nosotros no nunca, pero Dios siempre, ¿sabe? Dios siempre hace lo que dice. Él siempre hace lo que dice. Así que si Él le prometió, usted puede descansar en la promesa gloriosa del Señor que se va a cumplir sobre su vida. Se va a cumplir, porque Él siempre hace lo que dice. Él sigue diciendo el texto, en este versículo 20, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí,
Ahí nos da interpretación de lo que nosotros decimos cuando decimos amén. Significa así sea. Se eleva a Dios para su gloria. Así que de primera instancia, este texto nos permite fundamentar nuestra espera, nuestra esperanza, nuestra convicción en Cristo mismo, en quien se cumplen todas las promesas. ¿Usted dice amén? ¿Usted dice amén? Muy bien. Pero entonces se nos hacen preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no vemos el cumplimiento de esa promesa? ¿Qué pasa cuando todavía, puse ahí 3 puntos suspensivos, todavía no vemos el cumplimiento de la promesa? Pues mira, escuché un profesor nuestro de la Universidad Teológica del Caribe, Yatensi Bonilla, es biblista, y él dijo esta expresión y se me quedó grabada en la mente y en mi corazón, porque nos da conforte a nuestro corazón. Él dice, las promesas de Dios se cumplen siempre. Y eso lo leímos en el texto que acabamos de leer en la primera carta a los Corintios, que es el capítulo número 1, versos 19 y 20. Siempre se van a cumplir sus promesas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos esperando esas promesas? Lo que pasa es que usted y yo no sabemos ni cuándo ni cómo Cristo va a cumplir esas promesas. ¿Usted puede entender eso? No sabemos cuál es el tiempo, incluso no sabemos el tiempo de su venida, gloriosa promesa del Señor. No sabemos el tiempo de su venida y no sabemos cómo va a pasar. Solamente sabemos que va a ser como un abrir y cerrar de ojos, más nada. En algún momento nosotros vamos a estar aquí y en otro momento vamos a estar arriba en los cielos, transformados. Pero usted y yo no sabemos ni cuándo ni cómo va a pasar eso. Así que la adelanté la promesa gloriosa que voy a explicarle al final y que voy a reafirmar al final. Así que usted puede descansar y esperar en las promesas del Señor, sabiendo que sus promesas siempre se van a cumplir. Lo único que usted es limitado en el conocimiento, así que usted no va a saber ni cuándo ni cómo se va a cumplir, pero esa promesa se va a cumplir. Usted puede decir amén. Y mientras esa espera se da, pues mira, nosotros tenemos que acudir constantemente al fundamento de nuestra vida, que es la palabra del Señor, que es la comunicación que nosotros teníamos constantemente con ese Cristo de la gloria y que nos afirma en nuestra vida las verdades profundas de lo que usted y yo creemos y lo que esperamos. Así que hoy yo voy a utilizar algunos ejemplos de personajes bíblicos que su vida y que su testimonio de vida nos afirman que las promesas se cumplen sin importar el tiempo que pase. Amén. Así que voy a comenzar con el testimonio de vida de este amado José. Génesis capítulo 37. Voy a estar haciendo referencia, ¿verdad?, a algunos textos de allí, porque si no, pues tenemos que leer todos los capítulos del 37 hasta el 40 y pico de Génesis. Así que se lee esa historia, porque si hay una de las historias que más lecciones traen a nuestra vida, es la vida de José. La vida de José. Fíjense que Génesis 37, verso 2, y luego voy a estar leyendo del 5 al 8, en la nueva versión internacional, que también es una de mis favoritas, dice, esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Así que el texto nos da una referencia de cuántos años tenía José en lo que va a acontecer más adelante. José tenía 17 años, así que era un adolescente, casi un joven adulto. 17 años. Y saltamos al verso 5 y dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Y sus hermanos replicaron, dice el verso 8, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Y fíjense que aquí se nos da algunas lecciones en medio de estos pocos versículos. Primero que nada, Cristo, Dios se nos revela a través de sueños también, y sobre todo de visiones. ¿Cuál es la diferencia entre sueños y visiones, pastor? Pues mira, sueños, literalmente el ser humano está dormido, y visiones, el ser humano está despierto. Aunque pareciera que lo que está viendo fuese un sueño, pero ciertamente está despierto. Así que, de primera intención, el texto nos invita a saber y a reconocer que Dios también habla a través de sueños y visiones. Número 2, enseñanza número 2.
Pues mira que estos sueños y estas visiones que Dios nos da, no podemos o no debemos compartirlos con cualquier persona. Aunque esas personas sean nuestros familiares, nuestros íntimos, nuestros cercanos, no. ¿Por qué? Porque ciertamente esas personas tal vez no están vinculados o dirigidos, ¿verdad? En el mismo ambiente o en el mismo nivel de espiritualidad que usted está. Y obviamente son humanos, ¿verdad? Son humanos, van a sentir que celos, envidia, ¿verdad? Este se cree superior a mí. Bueno, el texto dice, ¿verdad? Y fíjense que los hermanos supieron la interpretación del sueño. José no le estaba interpretando el sueño, José le estaba contando cuál fue el sueño. Y ellos interpretaron cuál es el sueño. ¿De veras tú crees que vas a reinar sobre nosotros? Así que ellos supieron cuál era la interpretación del sueño en medio de ese proceso. Número 3, enseñanza número 3. No debemos desalentarnos por las opiniones contrarias de otros. Su promesa es dada por Dios. Así que no importa si el que está a su lado está de acuerdo o no a la promesa que usted recibió, si cree o no que usted va a recibir la promesa, si va a esperar en confianza, en esperanza, si lo va a alentar, ¿verdad? En esa espera, no importa lo que usted escuche, usted tiene que permanecer firme sin desalentarse, porque quien le dio la promesa es fiel y va a cumplir lo que dijo, va a cumplir lo que dijo. Mira, cuando nosotros vemos la vida de José, ¿verdad? Y si usted lee su historia, usted se va a dar cuenta que a partir de sus 17 años transcurrieron muchos años. Y en medio de ese proceso, él vivió experiencias, yo diría que catastróficas, traumáticas incluso, ¿verdad? Usted sabe, lo vituperaron, ¿verdad? Dijeron mentiras de él cae en la cárcel, ahí en la cárcel se olvidan de él, ¿verdad? Aunque hace favores y aunque se porta como se porta, y luego de salir de ahí, de esa cárcel, es que él es recompensado. ¿Saben cuánto transcurrió desde sus 17 años hasta sus 30 años? Porque Génesis 41-46 nos dice y nos revela que José tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio de Faraón, rey de Egipto. Cuando a él se le dio la segunda posición del reino, él tenía sus 30 años. Pero cuando él soñó inicialmente, cuando se le dio esa promesa, porque a través del sueño se le da la promesa, cuando él soñó tenía sus 17 años, si usted resta y suma, vamos a restar y sumar, transcurrieron 13 años para el cumplimiento, para ver inicialmente el cumplimiento de esa promesa, para que por lo menos él viera a florecer eso que iba a acontecer, porque no vinieron sus hermanos delante de él, ni sus padres de la noche a la mañana, sabrás. Transcurrió cierto tiempo, porque recuerden que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Así que cuando él comenzó, estaban entrando en esa abundancia, que fueron 7 años más, ¿verdad? Así que a esos 13 hay que sumarle 7 años más, serían 20 años. Y luego de esos 20 años que comenzó el tiempo de escasez, y no conocemos cuánto tiempo se tardaron los hermanos en acudir a él, ¿verdad? Y que ellos se rindieran ante él, y que ese sueño que tuvo Moisés José a sus 17 años se cumpliera delante de él y de sus hermanos y de sus padres. Así que la enseñanza número 4 de este testimonio de vida, de la vida de José, nos permite permanecer en integridad y en fidelidad en espera del cumplimiento de esa promesa. Como lo hizo José. Él permaneció íntegro y él permaneció fiel a su Dios, viviendo erguidamente, ¿verdad? Como digno representante del Dios al que él le servía, esperando que se cumpliera el propósito para el cual él fue llamado. Y número 5, ¿verdad? De las enseñanzas que yo puedo anotar de esto, aunque se podrían anotar muchísimas más, es hacer el bien siempre. Recordemos utilizar los absolutos de nuestro Dios, siempre y cuando sea para hacer el bien a otros. Tenemos que hacer bien siempre, incluso a aquellos que no creyeron en el cumplimiento de nuestra promesa. Porque ciertamente, aunque se le hizo difícil a José, ¿sabe? Porque
Perdonar a aquellos que te vendieron, que te hicieron la vida imposible, que te hicieron llegar incluso al cumplimiento de tu propósito, que te empujaron con violencia. Y ese empuje de violencia no te llevaron sino al cumplimiento de la promesa de Dios. Pues mire, aunque se te haga difícil, aunque se te estruje el corazón, aunque te duele en lo más profundo, ciertamente haz el bien. Actúa con benevolencia, así como Cristo actúa con todos nosotros, porque ciertamente nosotros no nos merecemos su perdón. Usted lo sabe, no nos merecemos su perdón, no nos merecemos su misericordia y su gracia, su favor, no lo merecemos, su salvación no la merecemos, pero aún así Dios nos la regala. Así que haga bien a otros, perdone, usted se va a liberar de la carga pesada que ha cargado por mucho tiempo y que le atrasa incluso en el cumplimiento de la promesa. ¿Usted lo escuchó? En ocasiones el aferrarnos a las heridas del pasado, a los malos tratos, a lo que no merecíamos, porque sinceramente nadie merece malos tratos. Pero usted y yo, por nuestro bien, por nuestra libertad, por por sentirnos libres, ¿verdad? Debemos actuar como Cristo actuó con nosotros. Así que regale ese perdón a otros y vea y disfrute de la libertad genuina en Dios. Mira, testimonio número 2 en esta noche es el testimonio de Moisés. De Moisés. Déjame decir, este mujer está tratando de conectarse, así que permítanme ayudarle. Me está pidiendo la actualización del testimonio número 2, la vida de Moisés. Y yo quiero hacer referencia no al Génesis, sino a Hechos. Y que Hechos nos resume la vida de Moisés, cómo transcurrió allí, ¿verdad? Y podemos ver los años más cercanos. Por eso es que la palabra nos invita a escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque en ella encontramos la vida. Hechos 7, versos 17 al 18 primero, y luego voy a estar haciendo referencia a otros pasajes de ese mismo capítulo número 7 de Hechos, que le invito a que puedan leer más adelante para que usted vea y haga referencia a lo que está hablando el autor. Hechos 7:17 dice, cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa de que Dios le había hecho a Abraham, ¿a quien Dios le hizo la promesa? La promesa Dios se la hizo a Abraham, incluso antes de la vida de Moisés, antes de la vida de José, se la hizo a Abraham, porque Abraham era amigo de Dios. Y el hecho de que Abraham fuera amigo de Dios significaba que Dios les revelaba los planes futuros. Dios les revelaba lo que iba a acontecer años antes de que aconteciera. Imagínate, el pueblo estuvo 400 años esclavo. Y esa verdad Dios se la había revelado a Abraham. Mucho antes de que nacieran los que iban a ser esclavos. Mucho antes de que aconteciera, de que naciera Jacob, ¿verdad? Y toda esa gente que entró allí. Así que cuando ya se acercaba el tiempo de cumplimiento de la promesa, ¿cuál promesa? Bueno, que iban a ser un libertador, de que el pueblo no iba a permanecer esclavo por toda la vida, sino que iba a haber un tiempo establecido y que ese libertador iba a nacer. Usted sabe que el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, y dice el verso 18 que en aquel entonces subía al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Así que la generación de José había pasado, sube al trono un nuevo rey, y no conoce, ¿verdad?, de quién fue José, ni qué hizo, ni por qué estos están aquí en nuestra tierra y son ahora más que nosotros. Esa era la preocupación de ellos. Y entonces cuando cumplió 40 años Moisés, ¿te recuerda? Pues nació Moisés en medio de la trifulca, ¿verdad? Sabiendo los enemigos cuál era la promesa,
Ellos sabían que iban a ser un libertador, así que se da esta ráfaga de muerte, ¿verdad? Y asesinato de los niños. Moisés, pues es guardado por 3 meses por su mamá, pero luego de eso tiene que lanzarlo al río. Y bueno, de las causalidades de Dios, Moisés llega al palacio y allí es criado. Y cuando cumple sus 40 años, dice el verso 23, cuando cumple sus 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas porque Moisés sabía de dónde provenía, cuál era su origen. Él sabía. Verso 24 dice, al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Y usted sabe la historia. El hecho de él defender a este y matarlo sin querer, al otro día se da la trifulca entre dos hebreos y uno de los hebreos dice, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar así como mataste al egipcio? Así que Moisés huye al Egipto por miedo, ¿verdad? Huye al Egipto, huye al desierto por miedo a ser asesinado, ¿verdad? A ser vengado por alguno de ellos. Y allá transcurren otros 40 años. Estamos hablando y enfocándonos en la vida de Moisés, ¿verdad? Pero usted sabe que la promesa se dio mucho antes, mucho antes. Así que el verso 30 dice, pasados 40 años se le apareció un ángel del desierto cercano al monte Sinaí en las llamas de una salsa caldía. Moisés pasa también 40 años en el desierto trabajando, accionando, ¿verdad? Allí conoce a su esposa, allí se convierte en pastor de ovejas y está pastoreando, está trabajando, está haciendo algo. Y allí, en medio de esa salsa, tal vez ni esperaba que se cumpliera, ¿verdad? Porque él quizás no creía en la promesa que se le había dado, en eso que decían. Él no creía ni se pensaba ser el libertador. Bueno, entra en esta conversación, ¿verdad? En medio de esa salsa y en medio de lo que Dios le revela, en medio de su proceso de vida. Que es natural, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que lidiar cuando hablamos de las promesas y cómo nosotros recibimos estas promesas y estos llamados de Dios. Que nos sentimos menos, nos sentimos limitados, nos sentimos que no vamos a ser capaces de... Pero Dios nos capacita en medio del proceso. ¿Sabes que los 40 años en el palacio, los 40 años en el desierto no fueron más que capacitaciones de Dios para Moisés, para que pueda liderar a un pueblo que no era fácil, ¿sabes? No era fácil. Y sigue diciendo el texto, verso 30, pasados 40 años, ¿verdad? Se le apareció el ángel del desierto y allí se le dio el llamado a ser libertador. Y el verso 36, él lo sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo, y en el desierto durante 40 años más. Durante 40 años más. Así que para el cumplimiento de la promesa de quién? Del pueblo. En la vida de Moisés transcurrieron 80 años para el cumplimiento de esa promesa. En la vida de Moisés, pero recuerden que habían transcurrido 400 años, 400 y pico, años de esclavitud, a los años que había pasado, ¿verdad? Ya Abraham, ¿verdad? La generación de Abraham, la generación de Isaac, la generación de Jacob, ¿verdad? Y desde que entran, son muchos años transcurridos, pero la promesa es cumplida. ¿Se cumple su palabra? Ciertamente que se cumple su palabra. Mira, entre medio de las enseñanzas, ¿verdad? Se me quedaron algunas cuantas ahí. Mira, Dios también habla a través de símbolos, ¿verdad? En medio de esta historia. Recuerden que en la vida de José hablamos sobre los sueños y también destacamos las visiones. Y en medio de esta historia, pues mira, Dios también da promesas a través de símbolos, ¿verdad? Se nos revela a través de símbolos, como lo es la salsa ardiente, ¿verdad? No fue nada más que símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos y cómo esa presencia nos consume y nos purifica. Y también Moisés escuchó la voz de Dios de forma audible. Así que hay multiformas en la que Dios se nos revela a nuestra vida y cómo nos da el llamado, cómo nos da la promesa y obviamente cómo nos da la fortaleza para que usted y yo podamos esperar y confiar en ese cumplimiento de la promesa. Mira, les invito a leer, ¿verdad? Génesis. Relea, ¿verdad? Y cómo podemos verlo. Mira, y el testimonio final de esa noche, pues mira, no puedo irme de aquí sin el testimonio de vida glorioso al que nosotros le servimos, nuestro amado Jesucristo, nuestro amado Jesucristo. Efesios 1,
¿verdad? Por citar algún texto, porque, bueno, el plan de redención se cita en un sinnúmero de textos a través de toda la Biblia, porque el tema principal de la Biblia, usted tiene que saberlo, es la redención, es la salvación. El propósito fundamental del Evangelio es salvar a otros, es que no se pierdan. Y este plan de redención, este texto nos dice, ¿verdad? Citando algunos, ya le advertí, puede darse a la tarea de buscar otros. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. Como nosotros le servimos a un Dios que todo lo sabe, un Dios que es omnisciente, es el Todopoderoso, el Shaddai. Pues mira, ya antes de que acontecieran los sucesos en nuestra vida, en nuestro cronos, en nuestro tiempo cronos, él desde la eternidad, desde su Kairos, conocía lo que iba a acontecer. Y él sabía que usted y yo iba a necesitar un Salvador, ¿verdad? Que nos salvara de nosotros mismos incluso. Así que ya él había establecido eso desde antes de crearnos. Yo no sé cómo usted se siente al escuchar esto, pero mi corazón se regocija en gran manera por el hecho de poder servir a un Dios. No hay palabras que puedan describir tanta maravilla y tanto amor profundo ante lo que Él crea. ¿Sabe para qué nos creó? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos salvó? Pues mira, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Para que seamos separados para Él, para su gloria. Y nos predestinó en amor, dice el texto, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Este Dios nuestro no solamente quiere ser el Dios al que nosotros idolatramos, que servimos, adoramos. Este es el Dios en que anhela ser nuestro Padre. Nuestro Padre. Aquel que está pendiente de todas nuestras necesidades. Aquel que está a nuestro cuidado. Aquel que está cercano. Aquel que nos conoce. Aquel que nos ama a profundidad. Así que según el buen propósito de su voluntad, fuimos creados para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y mira, para, establecer algún tiempo en nuestros cronos, bueno, desde el nacimiento de Cristo transcurrieron 33 años para el cumplimiento de su muerte y su resurrección. Pero si usted mira hacia atrás, hacia la historia y hacia la historia de la humanidad y de la creación, pues mira, pasaron millones de años. Millones, ¿sabes? Si no, pregunta a los científicos, que todavía están echando números. O si no, vean el versículo 1 y versículo 2 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él la creó. En el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Los teólogos nos revelan que en medio de esos dos versículos pueden haber millones de años transcurridos. Esto le brinda paz. Hallamos respuesta en su palabra. A todas las interrogantes humanas. Hallamos respuesta. Y si no, pues mire, pida su respuesta, porque ciertamente este Dios que usted y yo le servimos tiene voz, y se revela a la humanidad, se revela a sus hijos, sobre todo, aquellos que anhelan escucharle y obedecerle. Mire, algunos consejos de descanso para finalizar ya en esta noche transcurrida. Número 1, no literalice las promesas.
Dios siempre nos va a hablar con anticipación de los sucesos que, valga la redundancia, van a acontecer posteriormente. Así que el hecho que Dios le diga, y esto, bueno, yo lo he vivido en carne propia, lo he aprendido en la marcha, en la espera, en el proceso. Ciertamente Dios nos da promesas, pero en medio de esas promesas, entre la promesa y el cumplimiento, hay un proceso que pasar, hay un proceso de madurez, de crecimiento, de aprendizaje, de preparación. Hay lecciones de vida y hay un tiempo de espera en el que tú y yo ciertamente tenemos que vivir esperanzados, sabiendo que Dios es quien cumple sus promesas siempre. Lo único que usted y yo no sabemos ni cuándo ni cómo va a hacer eso. ¿Usted lo entendió? Pero no literalice las promesas. Incluso no literalice el texto que usted está leyendo. Recuerde que hay un contexto, hay una cultura, hay algo que está aconteciendo, sobre todo en las cartas de Pablo. Así que usted y yo no podemos literalizar ni las promesas, ni su llamado, ni el texto que lea. Sea el Espíritu Santo que le dirige, y ciertamente él va a acudir. Y sobre todo, ¿verdad? Tenemos líderes, tenemos pastores, ¿verdad? Que están prestos para ayudarle en el proceso de aprendizaje, en el proceso de crecimiento y de madurez. Y que juntos, obviamente, seguimos en este proceso porque nunca llegamos a aprender el absoluto de Dios, eso nunca va a pasar. ¿Quiénes somos nosotros para saber quién es Dios y cómo piensa? Mira, no se frustre, número 2, no se frustre, no se desaliente. Ni por la espera, ni por lo que piensen otros, ni lo que sucede en el camino. Si Dios te dio una promesa, la va a cumplir. No se acelere a los procesos. Mira, si hay algo que nosotros tenemos que aprender es que siempre que el ser humano mete la mano, también mete la pata. Si no, pregúntele a Abraham y a Sara, que se aceleraron en el proceso de espera. Ella dijo, yo soy una mujer vieja y no voy a tener hijos. Mi marido también es un hombre viejo. Entonces yo voy a dar una ayudita a Dios para que se pueda cumplir la promesa que Dios nos dio. Y le voy a dar a mi siervo para que mi esposo se acueste con ella y puedan tener el hijo que Dios le prometió. ¿Sabe lo que pasó con eso? Que no solamente se complicaron sus vidas, sino que hasta el día de hoy, la descendencia de Ismael es enemigo del pueblo de Israel. Se perpetúa la metida de patas. Así que no se acelere a los tiempos. Porque no solamente se va a hacer daño a usted, va a hacer daño a otros también. Hay un proceso, hay algo que aprender, hay que crecer, hay que madurar, hay que saber descansar en la promesa de Dios y esperar los tiempos oportunos. Número 4, siga creyendo, siga confiando. Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas, así que siga confiando en que esa promesa se va a cumplir. Número 6. No sé por qué no tiene número. Yo le puse número, pero ahora no tiene número. Anyway. 1, 2, 3, 4, 5. Es 5. A 5. Pase todo por el filtro de la palabra del Señor. No se crea todo lo que le dicen. Hay buenas intenciones, pero no todo es palabra de Dios. Así que pase toda palabra recibida, sin importar el testimonio del quien se la dé, ¿sabes? Sin importar. Pase todo por la palabra de Dios. Todo por ahí. Y número 6, pida confirmación. Si Dios es experto en algo, es en confirmarnos nuestros anhelos más íntimos. Y usted sabe, esa oración en los secretos, esa oración en la intimidad, esas palabras claves y cotidianas que nosotros le hablamos a Dios y que en medio de
de ministraciones, en medio de sueños, en medio de visiones, en medio de escuchar la voz en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios nos confirma. Se te pida confirmación. Eso no es pecado. Usted tiene un trato con Dios. Usted tiene, Dios tiene cuidado de usted. Usted es un especial tesoro, así que mantenga comunicación con Él y no se desespere. Finalmente, Salmo 31:15 expresa lo siguiente en estas primeras palabras, este primer sentido. Dios tiene mis tiempos en sus manos. Así como tiene mi vida, también tiene mi trono. También tiene mi tiempo. Recuerde que para Él un día es 1000 años como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero Él sabe lo que tiene que hacer en el tiempo en que debe acontecer. Así que confíe en que sus tiempos están en sus manos. Y mira, finalmente, traté pero no me siguió dando el tiempo, establecer algunas promesas en vigencia todavía. Son un montón, son más de 3000 promesas en vigencia en nuestra vida, que están escritas para nosotros, están reveladas en su palabra para nuestra vida, están escritas para que nosotros nos afirmemos en ellas, para que confiemos, para que no dudemos, para mantenernos seguros, confiados. Una de esas más maravillosas es el hecho de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Que en medio del tiempo, cuando nos da la promesa, cuando estamos esperando y cuando esa promesa comienza a cumplirse, Él está con nosotros en medio de todos los tiempos y todas las etapas habidas y por haber. Él no nos deja. Mateo 28 nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a hacer a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión. Somos llamados a esto, ¿no? En medio de nuestra vida, nosotros podemos influenciar también a otros, ser influencers. Esa palabra no es nueva. Los cristianos somos influencers, influenciamos a otros a través de nuestra vida. Los discipulamos, les enseñamos, les instruimos. Bueno, y les invitamos a tener un encuentro extraordinario con nuestro Creador, que quiere ser nuestro Padre, que quiere ser nuestro Salvador, que quiere ser nuestro Señor. Y por eso, pues, nos bautizamos, ¿verdad? Declaramos, confesamos que hemos renunciado a nuestra vida, que era muerte, y que hemos resucitado juntamente con Él. Y esto es un proceso de vida, esto no acaba nunca. El aprendizaje, el crecimiento, la madurez, el conocer más de Dios todos los días. Es un proceso constante. Pero para ese proceso constante está Dios con nosotros. Él no nos deja. Así que recuérdelo. Usted no está solo. Dios está con usted todos los días de la vida. Y sobre todo, esta promesa gloriosa que usted y yo tenemos que recordarla. Él viene por su iglesia, Él viene pronto. Viene pronto. Juan 14, del 1 al 3 dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Estas son palabras de Cristo mismo, sus discípulos antes de ascender. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar, y si me voy y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, y así ustedes estarán donde yo esté. Esto va a ser por toda la eternidad. Esa es nuestra meta final, estar con Él por toda la eternidad en el lugar que Él nos está preparando. Mire que yo me atrevo a decir que ya está listo. Y que solamente estamos, ¿verdad?, extendiendo su misericordia para que todo aquel que todavía no ha decidido creerle, obedecerle, venga y no se pierda, sino que pueda ganar esta vida eterna. Amén. Permíteme orar antes de ir a los anuncios en esta noche. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias por todas tus promesas, esas que han sido reveladas en tu palabra para nuestra vida.
que nos confortan, que nos afirman, que nos fortalecen, que nos mantienen firmes en este camino, Padre, sabiendo que tu palabra se cumple sobre nuestras vidas. Y gracias por aquellas promesas particulares, individualizadas, por los llamados, Señor, por los propósitos, Padre, derramados sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Y aun cuando estamos en el proceso, Padre, de desenredar nuestro enredo, de aprender, de crecer, de madurar, Señor Jesús, tú nos recuerdas que tu palabra, que tu promesa, que tus propósitos se cumplen en nuestra vida sin importar el tiempo o los sucesos que acontecen a nuestro alrededor. Afirma nuestros pasos, Señor. Afirma nuestra confianza, afirma nuestra esperanza, Dios. Que nada ni nadie puede entorpecer el hecho de que nosotros estamos caminando hacia tu propósito, hacia tu promesa, hacia el cumplimiento, Dios. Que en el caminar vamos a ir cumpliendo metas, cumpliendo objetivos, Señor, pequeños pasos para eterno, pero nuestra meta final, oh Dios, es encontrarnos contigo. Esa promesa gloriosa es encontrarnos contigo, Padre. Que en este pasar de la vida, Señor Jesús, en altas y bajas, en luchas, en retos, en desafíos humanos, oh Dios, nosotros podamos saber y reconocer que tu presencia nos acompaña. Y que estás al pendiente de todo lo que nos acontece en el camino, Señor, que podamos vivir una vida de integridad, de responsabilidad, de respeto, de fidelidad, Padre eterno, así como lo hizo José, así como lo hiciste tú, Señor. Tú eres nuestro modelo único y de excelencia, Padre eterno, para que nosotros podamos vivir conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad eterna, Dios del cielo. Te pido, Dios, que bendigas a estos mis hermanos que están aquí conectados y que bendigas a todos aquellos que se van a conectar más adelante y que van a ver este video. Que tu palabra haga conforme a como fue creada, que produzca vida en todos y cada uno de ellos. Fortalece, Padre, a aquellos que están débiles, Señor. Dale salud a aquellos que están quebrantados, oh Dios del cielo. Y afirma tu fe, Señor, sobre los corazones, para que nada ni nadie pueda entorpecer tus planes y que nosotros juntos continuemos caminando firmes hacia tu victoria. A la gloria de tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Amén. Y amén. Extraordinaria reflexión, pero yo quisiera, a ver si me van a matar, pero sí quisiera reforzar algunos textos, sí. El del cumplimiento de la promesa, de que nos las dan, hasta que lo alcancemos, para nosotros a veces la queremos en un solo paso, pero la realidad es que hay una distancia. Y en medio de esa distancia que nos toca recorrer, lo único que necesitamos tener en ocasiones es paciencia, es confianza, es la tranquilidad y la certeza, como decía el texto, de que Dios está en el control, de que los tiempos del Señor están en sus manos. Así que no importa si has recibido una promesa y no la has visto todavía, ten fe, ten esperanza que si el Señor es el que te ha dado la promesa, es tu tiempo la cumplirá. Bueno, en la historia de Israel hay unos lazos de tiempo. Hay unos lazos de tiempo que en ocasiones leemos la Biblia y pensamos que esa historia de José, en el momento en que lo metieron en una cisterna, lo vendieron y se encuentra con el hecho de que lo compra y se va para la casa de Potifar, uno parece que pasa en 2 semanas, en un día para otro, y la realidad no, hay 37 años, 13 años desde que desde que él recibe esa promesa hasta que empieza a ver el cumplimiento de ella. Usted y yo, yo espero que usted no pase 37 años o 17 o 10 o 13 años esperando por su promesa, pero sí espero en que esa promesa usted la reciba en cualquier momento. Así que resiste porque la promesa tuya está cerca. La promesa del Señor
está cerca para ti. Ya, concluyo con eso. Déjame, se me pasó afirmar este hecho. La vida del pastor está firmada por una promesa, ¿verdad? Por una promesa que tardó en cumplirse 15 años. Mira, su hermana Maylin iba a la iglesia de pequeña, ¿verdad? Con los vecinos. Y desde pequeña, Dios le prometió a Maylin que su familia estaba en sus manos, que descansara, porque Maylin estaba afligida, ¿verdad? Orando por la salvación de su familia. Y fíjense en que Maylin de niña o de adolescente recibe esa promesa y no es hasta pasado 15 años que se cumple esa palabra con la conversión de su hermano Cabezón. Le decimos hermano Cabezón porque Maylin no conocía a Dios. Bueno, él sabía que existía un Dios, pero no tenía la relación, ¿verdad? Y no creía en la iglesia, no creía en los pastores. Así que mira qué vueltas da la vida. Que ahora Benigno no solamente cree en el Dios que creía su hermana Maylin desde pequeña, sino que Benigno es parte, ¿verdad?, de ese instrumento poderoso que Dios ha puesto en nuestras manos como iglesia. Y es pastor, ¿verdad? Así que eso ha traído unos retos ciertamente, en nuestras vidas. ese es otro testimonio. Ha traído unos retos a nuestras vidas, pero hemos tratado de en el camino llevar la pastoral desde la perspectiva de el Dios que yo conocí y de donde Dios me ha sacado. Buscando la perspectiva de lo que yo pensaba antes, la gente no lo piense con mi pastorado. Así que es un reto, pero ahí estamos, caminando. Pero se cumple esa promesa gloriosa en Dios sin importar lo que transcurra, ¿verdad?, en el camino o el tiempo que esperemos. Su palabra se cumple. Así que miren, sin más preámbulo, este próximo viernes vamos a estar en la convención de damas, esta concentración de damas que va a ser en Bayamón, y va a estar reunidos los distritos de Bayamón, de Toa, de Río Piedra y de San Juan, y allí vamos a estar acompañando a las damas y recibiendo ese mensaje y apoyando este servicio, en donde el pastor y la pastora van a estar allí, y esperemos, ¿verdad?, que la iglesia siga orando por Michael, siga, ¿verdad?, que puedan llegar las hermanas y que estén allí y juntos podamos compartir y gozarnos. Sobre todo esto es que el mensaje de esa noche va a ser un mensaje que va a hablar a nuestro corazón y que va a crear un nuevo avivamiento en nuestro ser. Ese es el tema, el avivamiento. Así que les esperamos el 19 de mayo, el próximo viernes, ¿verdad?, a las 7 en la iglesia Tabernáculo del Consolador, ahí en Bayamón. También el próximo viernes de arriba, el último viernes del mes, vamos a tener el culto de unción y oración por los enfermos. Así que este va a ser más cerquita. Este va a ser en Palmarejo, en Corozal. Así que el predicador de la noche, el que va a llevar el mensaje, va a ser el evangelista José Pérez. Y esta noche es una noche de retos. Así que si usted conoce a alguien que necesita un milagro de sanidad, llévelo. Creemos en sus milagros. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios sanador. En la palabra hay una multitud de milagros extraordinarios que Jesús hizo en la tierra, pero que si se pudiese poner todos esos milagros en la Biblia, hubiesen tomos de la Biblia, como la enciclopedia, la Cumbre o la Británica en el pasado. Bueno, Juan describe, no habrían libros que contendrían todo lo que hizo, ¿verdad? Cristo nada más, imagínese usted. Y si usted sabe y recuerda, yo decidí dos promesas vigentes. Pues mira, una tercera promesa en vigencia es que Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Y eso se cumplió desde la cruz, porque por su llaga nosotros hemos sido sanados. Así que aférrese a esa promesa gloriosa del Señor. Así que este próximo viernes vamos a estar allí en la iglesia de Palma, el último viernes del mes, perdón, vamos a estar en la iglesia de Palmarejo desde las 7 de la noche, así que dése cita también a esa actividad. Convenza a Michael. No, ese es a Michael, yo creo que ya Michael está convencido. Él es la que tenía que convencerse en la de este viernes, así que nada.
Oramos por Oramos Michael. por la salud de Michael, ¿verdad? Ha estado quebrantado de salud, el clima y los tiempos, recibió la monga, así que oramos para que ya el viernes esté fortalecido en Dios y que pueda llegar allí. Amén. Y luego vamos a tener, ¿verdad? Ese viernes, el último viernes del mes, pero después, el próximo domingo de ese viernes, vamos a tener nuestro culto de niños. Así que, de más está por decirle que en la casa de la Iglesia de Dios Mission Board, Casa de Restauración, vamos a tener un culto de niños poderoso, en donde, ¿verdad? Vamos a ser ministrados por el Ministerio Destellos de Alegría. Allí vamos a tener un culto glorioso, va a haber pizza, van a haber sorpresas, van a haber regalos, va a ser un culto lleno de bendición. Así que invite a los niños, dice el Señor, permitan que los niños lleguen a mí. Así que hagamos este ejercicio de invitar a los niños a que lleguen a la casa del Señor y allí puedan conocer al Dios, al Jesús que se encontró con nosotros y nos transformó y nos cambió la vida. No tenemos que esperar a que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tengan que pasar por una crisis y tener que irlo a visitar a lugares donde no los queremos visitar. Mejor acompañémonos, atendámoslos desde la niñez para que ellos, cuando tengan ese proceso, se encuentren con ese Jesús y no tengan que llegar a lugares donde después tenemos que ir a ellos. Así que nada, el próximo 28 de mayo a las 10 de la mañana, nuestro servicio culto de niños. Y mira, lo más poderoso que yo voy a estar allí es porque voy a recibir mi pedazo de pizza. Así que adicional a que vamos a hacer, a escuchar la palabra de Dios y que vamos a ser transformados y nos vamos a gozar de manera poderosa con este ministerio, también después vamos a tener un tiempo de coinonía donde vamos a comer pizza con los niños, vamos a comer, toda la iglesia va a estar comiendo pizza, así que acompáñennos, inviten gente, inviten niños para que este servicio sea un servicio poderoso. Y nada, el sábado antes de ese servicio de niños es el Día Nacional de Evangelismo, así que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Promoción. Esperamos, ¿verdad? Poder utilizar la guagua que nos dieron de sonido. Tenemos que afianzar eso un poquito con Melissa y con Michael. Pero esperamos, ¿verdad? Compartir este evangelio con aquellos que nos rodean, ¿verdad? Invitarlos. Y ese sábado 27 también vamos a estar en la noche acompañando a la Iglesia Discípulos de Cristo en su aniversario. Tienen un servicio de aniversario, así que allí vamos a estar acompañándole, Dios mediante, con el favor del Señor, haciendo lazos, ¿verdad? Porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. No les tomamos más tiempo. Les deseamos una buena noche, que puedan descansar, que puedan recibir fortalezas del Señor y que sigamos teniendo una excelente semana. Nos vemos el viernes. Amén. Nos vemos el viernes. Son todas damas. Wanda, Dios te bendiga. Margarita, Dios te bendiga. Melissa, con los nenes, Dios me les bendiga. Wanda, Dios les bendiga. Dios te bendiga. Keila, Dios te bendiga. Me falta Michael, que no lo vi por ahí. Efraín, que no lo vi por ahí. A los pastores que están allá en Estados Unidos tampoco están hoy. Pero Dios les bendiga mucho y estamos orando por ustedes. Así que no, si usted tiene alguna petición, algo que necesita, ¿verdad? Dios te bendiga. Algo que necesite, ¿verdad? Póngalo en el chat de la iglesia o envíanos un mensaje de texto para orar por esa petición. Así que Dios me los bendiga y que el Señor les acompañe. Amén. Promesa de Dios. Bye bye.